En 2020, Australia quedó conmocionada por un crimen que destapó la oscura fachada del influencer André Revelo. Esta es la historia de una doble vida, lujos de redes sociales financiados por deudas, inversiones fallidas en criptomonedas y una familia destrozada por la traición más impensable. Descubramos la historia de André Zachary Revelo, un joven que vivía en Perth, Australia Occidental, con su pareja Gracie Piscopo y su hijo. Ambos se conocieron en 2015, cuando André tenía apenas 19 años. Desde el inicio, él quedó fascinado por la ambición de Gracie. Su tenacidad y fe en alcanzar el éxito la llevaron a crecer como influencer. Sus ingresos, fruto de una audiencia en expansión, financiaban lujosas compras y viajes exóticos, donde capturaban imágenes en hoteles exclusivos para redes sociales. Para sus seguidores, la pareja parecía perfecta, una mujer hermosa y elegante con su apuesto y atlético compañero. Vivían en una casa espaciosa y conducían el último modelo de Range Rover. Parecía que estaban viviendo el sueño. Antes de alcanzar la fama en redes sociales, Gracie trabajaba como recepcionista en un gimnasio. Su giro radical llegó al compartir sus fotos en línea. Pronto ganaba $170,000 anuales, una fortuna comparada con sus ingresos pasados. André, al conocerla, quedó deslumbrado por ese nuevo estilo de vida y la rapidez de su éxito. Las marcas, de hecho, saturaban su bandeja con ofertas publicitarias y ella seleccionaba solo las más rentables. Gestionar esos contratos demandaba tanto tiempo que André abandonó la universidad para ser su asistente. Desde entonces, manejaba sus finanzas, negociaba acuerdos y filtraba oportunidades, un rol por el que recibía $20,000 al año. A medida que el negocio en línea de la pareja crecía, André comenzó a aparecer en las fotos y videos de Gracie, aunque ella seguía siendo el foco principal. Tras el nacimiento de su hijo, el bebé también se convirtió en parte de su contenido en redes sociales, permitiendo a Gracie promocionar productos para bebés y ampliar aún más su audiencia. Ambos dedicaban varias horas al día a su trabajo en línea. Sin embargo, André quería emprender algo propio y comenzó a invertir en criptomonedas. Creía que era una nueva empresa prometedora que podría generar ingresos sustanciales en el futuro. Aseguró a Gracie que sus inversiones eventualmente darían frutos, incluso si llevaba tiempo. La madre de André, Colin, era menos optimista sobre sus elecciones. Pensaba que su hijo debía seguir una carrera estable, algo en lo que pudiera confiar durante muchos años. Colin dudaba de la longevidad de las carreras en redes sociales y le preocupaba que al envejecer su apariencia ya no atrajera a la misma audiencia. Además, temía que nuevos influencers lo opacaran. Colin a menudo compartía sus preocupaciones con una amiga cercana. Le preocupaba que André hubiera abandonado su educación para concentrarse en un futuro incierto. Colin, madre de 4 hijos, 3 hijos y una hija, gemela de André, quería lo mejor para ellos. Tras el fin de su matrimonio en 2010, crió a sus hijos sola mientras trabajaba como maestra. Una vez que sus hijos crecieron, Colin decidió perseguir sus propios sueños. Comenzó a estudiar y en 2020 acababa de completar su título. Estaba entusiasmada por comenzar una nueva carrera en el sector sanitario a los 58 años. Sin embargo, el 25 de mayo de 2020 ocurrió una tragedia que nadie podría haber anticipado. Esa mañana todo parecía normal. Colin habló con sus hijos, algunos de los cuales aún vivían con ella. Su hijo menor, Fabián, vivía con ella y su hija Monique se quedaba temporalmente con ella mientras se capacitaba como paramédica, ya que la casa de su madre estaba más cerca de su escuela. Esa mañana, Monique y Fabián se preparaban para ir al trabajo. Fabián, que trabajaba a tiempo parcial en un supermercado cercano, dependía de su madre para que lo llevara al trabajo a las 10 de la mañana y lo recogiera a las 2 de la tarde. Pero cuando Fabián terminó su turno ese día, su madre no llegó a recogerlo. Intentó llamarla 13 veces, pero ella no respondió. Afortunadamente, caminar a casa no estaba muy lejos. Para Fabián, el viaje le tomó unos 10 a 15 minutos. Aún así, estaba bastante estresado. Tal situación nunca había ocurrido antes. Su madre Colin siempre lo recogía del trabajo. Temía que le hubiera pasado algo malo. Colin era típicamente una mujer consciente de su salud, con los únicos problemas conocidos siendo tiroides de Hashimoto y problemas cardíacos menores.
Aún así, Fabián no podía sacudirse la preocupación de que algo hubiera salido mal. Al llegar a casa, Fabián escuchó el agua correr en la ducha. Sabiendo que solo Colin debía estar allí, asumió que era ella. Extrañado porque no lo había recogido del trabajo, la llamó, pero solo recibió silencio. Gritó su nombre repetidas veces sin respuesta. Aunque invadir su privacidad lo perturbaba, podía estar simplemente enjabonándose, pero un presentimiento sombrío lo obligó a abrir la puerta del baño. Lo que vio lo heló. Su madre yacía bajo el chorro de agua, arrodillada e inmóvil contra la pared sin señales de vida. Actuó en segundos, la sacó de la regadera, la cubrió con una toalla y llamó a emergencias. Mientras aguardaba, intentó reanimarla. Notó lo paradójico, el agua estaba caliente, pero el cuerpo de Colin estaba frío, con un tinte gris azulado en rostro y cuello. Practicó RCP hasta que llegaron los paramédicos, pero ya era inútil. Pese a todos sus esfuerzos, Colin había muerto. Fabián luego envió un mensaje a su hermana Monique, instándola a regresar a casa lo más rápido posible. También intentó contactar a su hermano André, pero no recibió respuesta. Solo cuando Monique regresó a casa alrededor de las 3 de la tarde, él llegó con Gracie y su hijo a la casa de su madre. La muerte súbita de Colin dejó a la familia en shock. Horas antes, tanto Fabián como Monique habían hablado con ellas sin notar nada extraño. Ni siquiera la autopsia reveló una causa clara de muerte. Aunque se sugirieron causas naturales, sus hijos, destrozados, se negaban a aceptarlo. Algo no encajaba. Pequeños detalles lo confirmaban. Colin fue hallada con su reloj de oro puesto, algo que nunca hacía al ducharse. Sus ollas seguían en su cuerpo, otra costumbre que siempre abandonaba antes de bañarse, y la alfombrilla antideslizante, imprescindible para ella, yacía abandonada sobre la bañera. ¿Qué había pasado esa mañana para romper sus rutinas más arraigadas? La policía llegó a la escena. No encontró signos de entrada forzada en la casa. Todas las ventanas y puertas estaban aseguradas. A pesar de las extrañas circunstancias, la familia no tuvo más remedio que aceptar la conclusión de que Colin había muerto de forma natural. Todo cambió unas semanas después. La familia no había descubierto nueva información, pero una compañía de seguros contactó a la policía con sospechas de intento de fraude. Creían que los documentos presentados habían sido falsificados. La persona sospechosa del fraude no era otra que André, uno de los hijos de Colin. Solo una semana antes de la muerte de Colin, André había contratado 3 pólizas de seguro de vida a su nombre. Si ella moría, André recibiría 1.15 millones de dólares. Ninguno de los otros hijos de Colin figuraba como beneficiario. No verían ni un solo dólar de las pólizas. André actuó con rapidez escalofriante. Apenas 3 días después del funeral, ya reclamaba el pago de las 3 aseguradoras. 2 rechazaron su solicitud de inmediato, señalando lo sospechoso del plazo entre la contratación de las pólizas y la muerte de Colin. Solo una empresa consideró pagarle, pero exigió más papeleo. Los documentos presentados revelaron inconsistencias. Los documentos de André destaparon su desesperación. En uno, usó su propia fecha de nacimiento en vez de la de Colin. A cada nueva solicitud de la aseguradora, él respondía con rapidez, pero cada papel encendía más alarmas. Finalmente, la empresa descubrió el engaño. Informes médicos falsos. Incluía una autopsia inventada que atribuía la muerte a un aneurisma con hemorragia cerebral. Además, falsificó el testamento, autoproclamándose único heredero, y hasta presentó un informe psiquiátrico manipulado que certificaba su lucidez al firmar. La mentira era monumental. André llegó tan lejos como usar inteligencia artificial para generar una grabación de audio que no sonara como su propia voz. Había puesto un esfuerzo considerable en el engaño, pero la compañía de seguros se volvió cada vez más sospechosa y alertó a las autoridades. Cuando fue confrontado, André afirmó que su madre había estado plenamente consciente de sus acciones y le había pedido ayuda para asegurar su futuro financiero. Explicó que el acuerdo de nombrarlo único beneficiario era para que él pudiera luego dividir el dinero equitativamente entre sus hermanos. Sin embargo, a la policía le costó creer esta historia. El testamento alterado y las pólizas de seguro de vida, junto con el momento de la muerte de Colin, les hicieron preguntarse si André había tenido un papel en su fallecimiento. La familia se sorprendió al enterarse de las pólizas de seguro de vida adicionales y del testamento. ¿Por qué habría hecho esto su madre?
Nunca había mostrado favoritismo hacia ninguno de sus hijos, y ninguno de ellos esperaba que dejara todo su patrimonio a uno de ellos. Fue especialmente difícil para ellos entender por qué fue André. Pensaban que si se trataba de asuntos de herencia, el hijo mayor, Julián, naturalmente se encargaría de todo. Por lo tanto, justo después de su muerte, Julián decidió mudarse temporalmente a su casa hasta que lograra resolver todo. Cuando Julián intentó buscar los documentos de Colin, descubrió que faltaba su licencia de conducir. André admitió haberla tomado, alegando que manejaba los trámites de herencia, pero la revelación escalofriante llegó después. André había desviado todo el correo de su madre a su propia dirección, algo que nadie comprendía. ¿Por qué hacerlo si Fabián y Monique seguían viviendo en la casa y podían recibir los correos sin problema? Este acto innecesario y oculto encendió las peores sospechas. La creciente duda que rodeaba la muerte de Colin comenzó a aumentar. ¿Podría su hijo realmente haberla matado solo para ganar más de $1 millón? Todos los hijos de Colin fueron reentrevistados, así como Gracie y otros relacionados con la mujer de 58 años. La hermana de Colin testificó que ese fatídico día, cuando regresaba a casa del trabajo alrededor de la 1:30 de la tarde, pasó por la casa de Colin y vio un automóvil en el camino de entrada que no reconoció. No tenía idea a quién pertenecía. Sin embargo, más tarde, durante el funeral de su hermana, vio el mismo vehículo y notó que André y su pareja subían a él. Esto significaba que el día que Colin murió, André estaba en su casa. Ninguno de sus hermanos sabía esto, ya que él no lo había mencionado. Al ser interrogado por la policía sobre por qué ocultó su visita a Colin el día de su muerte, André dio una respuesta desconcertante. Nadie me preguntó. Confesó entonces haber estado 45-50 minutos en su casa entre las 10:40 y las 11:30 am, describiéndola como estresada por sus 60 años y obsesionada con el tiempo. Curiosamente, vinculó ese estado emocional con una decisión de contratar más seguros, justo las pólizas que él había comprado días antes. André también dijo a la policía que durante su conversación su madre había dicho algo así como que quizás sería mejor si ella ya no estuviese viva, insinuando que podría haber estado contemplando quitarse la vida. Mientras tanto, la pareja de André, Gracie, proporcionó una línea de tiempo diferente para el día. Declaró que ella y su prima planeaban salir a almorzar, pero en algún momento se dio cuenta de que André no estaba en casa. No sabía exactamente cuándo se había ido y por qué no le había dicho que iba a algún lado. Intentó llamarlo varias veces, pero él no respondió. Según su historial de llamadas, lo llamó 12 veces antes de enviarle mensajes preguntándole dónde estaba y por qué no respondía. Gracie relató su frustración mientras ella y su prima esperaban almorzar. André desapareció sin avisar e ignoró 12 llamadas. Recién a las 2 de la tarde, regresó actuando con normalidad. Preguntó dónde irían a comer, como si nada hubiera ocurrido. Ella, aunque perpleja, no indagó. Su actitud sellaba que no daría explicaciones, pero hubo un detalle escalofriante al salir. André envió un mensaje a su madre, quien ya llevaba horas muerta. Los investigadores, ahora cada vez más convencidos de que André había matado a su madre, necesitaban encontrar evidencia concreta. Decidieron colocar dispositivos de vigilancia en la casa de André y Gracie. Durante un registro, instalaron un dispositivo de escucha en el dormitorio y una cámara en la sala de estar. Durante 3 meses, la policía monitoreó sus conversaciones. Las escuchas revelaron 2 verdades explosivas. Gracie ignoraba por completo los seguros fraudulentos y al descubrirlo estalló en furia contra André. Sabía que el escándalo arruinaría su carrera como influencer y perdería patrocinios y su reputación se desmoronaría. En un momento clave, incluso le advirtió: si mataste a tu madre y esto sale, irás a prisión. Cabe destacar que ninguna prueba la vinculó a la trama criminal. Ella fue otra víctima de los engaños de André. André se mantuvo confiado en que esto no sucedería. Creía que reclamaría con éxito el dinero del seguro y evitaría el encarcelamiento, ya que planeaba abandonar el país tan pronto como le transfirieran los fondos. Pero ¿por qué André haría todo esto en primer lugar? Juntos, él y Gracie ganaban buen dinero y podían permitirse cosas que otros solo soñaban. Pero cuando los investigadores profundizaron en las finanzas de la pareja, descubrieron que todo lo presentado en las redes sociales era una mentira. No les iba tan bien financieramente como sugerían sus publicaciones y videos. La casa en la que vivían era grandiosa, pero no era suya. La alquilaban por $880 a la semana.
El Range Rover blanco que a menudo aparecía en sus fotos tampoco era suyo, lo habían comprado con financiación. La mayoría de los lujosos viajes y estadía en hoteles estaban patrocinados por anunciantes. En realidad, Gracie y André vivían por encima de sus posibilidades, gastando más de lo que ganaban. Aunque no ganaban una pequeña cantidad, querían proyectar una imagen de pareja rodeada de lujo, y eso tenía un costo. Para sus seguidores parecían hermosos y ricos, pero la verdad era muy diferente. En el momento de la muerte de Colin, la pareja tenía deudas que ascendían los $120,000. Estaban atrasadas en los pagos del alquiler de la casa y en las cuotas de su auto. Gracie también tenía impuestos atrasados por un total de $40,000, de los cuales ella no estaba al tanto, porque André manejaba todas sus finanzas. Solo André conocía la magnitud total de sus deudas. A pesar de esto, invirtió dinero en criptomonedas, considerándose un experto en el campo. Aseguró a Gracie que eventualmente podría ganar hasta $500,000. La verdad era que a pesar de 3 años de inversión en criptomonedas, André solo había logrado ganar $22. Sabía que su inversión era un fracaso, pero no estaba dispuesto a admitirlo. En cambio, se dio cuenta de que necesitaba encontrar otra manera de financiar su lujoso estilo de vida y pagar sus deudas existentes. Las agencias de cobro de deudas ejercían una presión cada vez mayor sobre él para que devolviera el dinero que debía. André necesitaba actuar rápido. Parece que concluyó que asegurar la vida de su madre y luego terminarla sería la única forma de resolver sus problemas. Este plan no solo proporcionaría los fondos que tan desesperadamente necesitaba, sino que también le permitiría fingir que el dinero provenía de sus inversiones de 3 años, solidificando su imagen de inversor exitoso ante los ojos de Gracie y los demás. En noviembre de 2022, André fue acusado del asesinato de su madre y arrestado. El juicio comenzó en octubre de 2024 y duró 8 semanas. No hubo evidencia física que probara que André mató a su madre, ni se determinó nunca la causa exacta de su muerte. Sin embargo, testigos expertos declararon durante el juicio, explicando que es posible terminar con la vida de alguien sin dejar marcas visibles. Colin tenía abrasiones menores en las cejas y brazos, que inicialmente pasaron desapercibidas. Más tarde, se hipotetizó que podrían haber sido causadas por el uso de una almohada para asfixiarla, pero esta era solo una teoría posible. La forma exacta de la muerte de Colin sigue sin estar clara. La evidencia en contra de André incluía el hecho de que él había estado en la casa de su madre más tiempo del que le habían dicho los investigadores. La hermana de Colin había visto el automóvil estacionado frente a la casa a la 1:30 p.m., aunque André afirmó haberse ido antes del mediodía. Durante ese tiempo no respondió múltiples llamadas de Gracie, lo cual no era habitual en él. Si solo estaba visitando a su madre, ¿por qué no contestó su teléfono ni respondió a los mensajes? La investigación también reveló que André había eliminado todos los registros de su computadora después de julio de 2020. Los investigadores no encontraron información sobre su actividad en línea, incluso el historial de búsqueda. Además, solo días antes de la muerte de Colin, André había comprado 3 pólizas de seguro de vida a su nombre. André se declaró inocente del cargo de asesinato. Después de deliberar durante 2 días, el jurado regresó a la sala del tribunal el 5 de diciembre del 2024 con su veredicto. Encontraron a André culpable del asesinato de Colin. El joven de 28 años, André Zachary Revelo, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años de prisión por el asesinato premeditado de su madre, Colin Revelo, en 2020. La sentencia fue dictada el 1 de abril de 2025 por la Corte Suprema de Australia Occidental. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo caso.